Hola amigos de Ciudad Bienestar, qué gusto estar con ustedes. En esta ocasión se me ha pedido entregar mis perspectivas, mis percepciones sobre lo que se denomina comunidades de sentido, que es una situación muy fuerte en la experiencia de Ciudad Bienestar, como ustedes ya saben. Empecemos por mirar qué define la RAE como comunidad y qué define como sentido. Quizás ese es un buen inicio para poder establecer mi perspectiva. La RAE define como comunidad una junta o congregación de personas que viven unidas bajo ciertas constituciones y reglas, como es el caso de los colegios, los conventos y otras organizaciones y otros colectivos. Considero que el término de comunidad que nos interesa desde la educación popular va más allá de esta definición muy artificial que dice la RAE, de alguna manera donde el énfasis se hace en las reglas que determinan la cohesión o el acuerdo. Desde mi punto de vista, las reglas no determinan la comunidad, sino que son un efecto de la constitución de un grupo como comunidad. Considero que el elemento clave para juntarse en el colectivo se puede denominar como el estar juntos, como estar en una común unidad, porque este estar juntos termina siendo un excelente ejemplo de lo que se llama sinergia, es decir, donde la sumatoria de los talentos, de las fortalezas, de los aportes de cada individuo no son menores que lo que al final resulta en el colectivo. Desde que el ser humano es ser humano, de alguna manera se puso de acuerdo para vivir en comunidad. Digamos, cuando el Homo sapiens empieza a habitar las cavernas, descubre que estando en colectivo tiene una mayor posibilidad de sobrevivir como especie. Y ese estar en colectivo implica juntarse para dialogar y ponerse de acuerdo sobre qué es lo mejor para el grupo. Y aquí entramos en una situación muy interesante porque considero que actualmente estamos viviendo lo que se llama una guerra cultural. Y una guerra cultural no es otra cosa que una guerra por el sentido. El desarrollo final del capitalismo, digamos la última evolución del capitalismo, ha enfatizado de una vez por todas en la importancia del individuo. El capitalismo es individualismo, pero esta última fase del capitalismo lo que nos está diciendo es que lo colectivo no tiene sentido. Lo importante es desarrollarse como individuo, y los aportes individuales a la sociedad son los que permiten que se reviertan al individuo los bienestares de la construcción de todos. Es una falacia, es una mentira, porque somos seres colectivos. La especie humana es un ser colectivo. Nada de lo que nosotros consumimos ha sido hecho por un individuo. Este computador, estos lentes, esta camisa, tienen en sí el proceso de construcción de muchas manos, de muchos individuos, cada uno hace una partecita. De hecho, por ejemplo, esto con el mundo actual que nos fascina por todos los desarrollos tecnológicos, por esa posibilidad, por ejemplo, de comunicarme directamente con usted, no importa la distancia geográfica, estos aparatos no son hechos por un individuo, son el fruto, por un lado, de la acumulación histórica del conocimiento humano, o sea, que ya de por sí el conocimiento que está inserto en un dispositivo es colectivo. Entonces estamos en una guerra por el sentido entre la importancia necesaria del individuo o la importancia necesaria del colectivo. ¿Qué es más importante? Por supuesto, para la educación popular lo único importante es la colectividad. Es decir, lo que aportamos como individuo, pero en función de construir un mejor vivir en colectivo. Y es aquí donde entramos en el territorio del sentido, ¿cierto? Es decir, ¿qué sentido le damos a nuestra participación como persona en el colectivo? ¿Qué sentido le damos a nuestra razón de ser y qué sentido le damos al mundo que habitamos? Entonces, el sentido es la capacidad humana de otorgarle significado, en primer lugar, a la razón de ser personal, o sea, como ser individual que también lo soy, ¿cuál es mi razón de ser en el mundo? Y en segundo lugar,
el sentido es el significado que le otorgo a ese mundo que me rodea y en el cual vivo. Y por supuesto en ese mundo que me rodea está el colectivo, están las otras personas que como yo le aportan a la construcción de ese colectivo. Entonces, sentido tiene que ver con significado, el significado que le otorgo a mi lugar en el mundo. El sentido solo es posible definirlo medianamente, porque es una situación compleja. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy y para dónde voy? Las eternas preguntas de la filosofía y las complejas se van definiendo y se van transformando en la medida que el ser humano va avanzando en su proceso de vida. Pero la forma de definir es, la respuesta de esas tres preguntas, la forma de definir quién soy yo, cuál es mi razón de ser en el mundo, solo es posible a través del lenguaje. Por lo tanto, sentido y lenguaje son dos caras de la misma moneda. No es posible establecer el sentido si no hay un relato a través del cual se expresa el sentido. Por lo tanto, para poder establecer el sentido, lo primero que tenemos que lograr como seres humanos es poder narrarnos a nosotros mismos y narrar nuestro entorno. Y aquí entramos en una situación compleja porque cada vez más la educación inhibe esta posibilidad de narrar, porque la sociedad capitalista te entrega los significados, te entrega las narraciones de ti mismo para que no tengas que ejercer el esfuerzo de narrarte. Y al narrarte, narrarle a otros quién eres tú y cómo ves el mundo en el cual participas con otros. En síntesis, defino comunidad como una común unidad de personas que al juntarse repotencian sus capacidades como seres humanos, y el sentido como la expresión a través del relato de nuestra perspectiva personal acerca del mundo que nos rodea y el significado que nosotros le otorgamos a nuestras acciones en el mundo. Para constituir las comunidades de sentido tiene tres momentos. Un primer momento que es lo que se ha denominado la comunidad del ser, un segundo momento que es la comunidad del compartir y un tercer momento que es la comunidad del crear. La comunidad del ser se refiere a la necesaria exploración que tanto las personas de la comunidad que se integran en Ciudad Bienestar como los agentes profesionales que integran y desarrollan la Ciudad Bienestar deben hacer respecto a lo que es sí mismo. Es decir, una exploración intimista, una exploración de su mundo interior para poder descubrir en ese momento histórico que se está actuando sobre la Ciudad Bienestar, quién se es, que hay adentro incluso en conflicto, es decir, de su mundo interior. Mundo interior que tiene diferentes facetas, tiene un mundo de la conciencia que uno tiene sobre sí mismo, que tiene la conciencia emocional, la emocionalidad, que tiene la espiritualidad, es decir, la conexión ya no solo de uno con sí mismo, sino también de uno con el todo, con el universo, y pues con todas esas formas de narrar el universo que diferentes caminos narran, la religión, las psicologías, los mitos. Es decir, dentro de nosotros hay una gran orquesta, hay una Big Bang, una gran orquesta. Lo que equivaldrían a los músicos de la orquesta son las fuerzas psíquicas que pugnan por ser reconocidas conscientemente para poder ayudarle al sujeto a integrarse. El segundo momento que pedagógicamente narra Ciudad Bienestar es la comunidad del compartir. Y la entiendo en este sentido. Una vez reconocido los potenciales y talentos propios que tenemos, tanto las personas de la comunidad como los agentes de Ciudad Bienestar, entonces cada uno de ellos está en capacidad de compartir sus puntos de vista, sus perspectivas, y esto se comparte a través de unos relatos que entran en diálogo. Ahora bien, aquí hay un llamado de atención en que este diálogo no tiene por qué siempre ser fluido. En el diálogo también pueden haber tensiones, y eso es válido. En ese diálogo armónico o tenso que se va reconstituyendo y reconfigurando constantemente los sentidos de las comunidades de sentido de Ciudad Bienestar. Y viene el tercer momento que ha identificado, digamos, este proceso de análisis de lo que se ha construido en Ciudad Bienestar, que es lo que se llama la comunidad del crear. Y puedo plantear que solamente a partir de un proceso de construcción de sentido de adentro hacia afuera, de construir el sentido de reconocerme a mí mismo como un sujeto y luego
compartir eso con otros en función de las necesidades de actuar en ese entorno. Solo es a partir de ese movimiento de adentro hacia afuera que podemos generar unos procesos de co-creación de mundos con dignidad, válidos y posibles. Ciudad de Bienestar como una experiencia no solo de promoción de la salud, sino sobre todo de generación del buen vivir, solo es posible en un proceso de co-creación, en un proceso de encuentro de las diferentes perspectivas que cada uno va teniendo. La construcción de una comunidad del ser, la construcción de una comunidad del compartir y la construcción de una comunidad del co-crear. Y al ser comunidad, entonces nosotros en ese momento somos las abejitas que seguimos construyendo para que el panal rinda sus frutos. Muy bien amigos, esto era lo que tenía por compartir. Espero que ayude a la reflexión y a los futuros desarrollos de la experiencia.